Bueno, saludarlos a cada Hola, uno de soy el ustedes. doctor Edwin Soy Herrera, el biólogo de San médico Pacheco neumólogo del Asensio. Hospital Nacional de San Luis Laboro con la Miraflores Laboratorio Nacional y de consultor Micobacterias del nacional Instituto Nacional de del Salud. Programa Nacional de Tuberculosis. En esta En esta oportunidad oportunidad voy seguiremos a hablarles con acerca de el la evaluación de la curso de discordancia manejo de los clínico resultados de las pruebas operacional de de la sensibilidad TBITB para resistente, ¿no? tuberculosis. Organizado por el ENSAC. En Para primer esta lugar, declaro que no oportunidad tengo ningún conflicto de interés relacionado al tema presentaremos del cual vamos a hablar. el método de ensayo en sonda en línea para la Debemos detección de recordar resistencia a que fármacos de primera línea. existen varios métodos para identificar la presencia del La Mycobacterium OMS tuberculosis. recomienda el El uso de primero de ensayo en ellos, sonda en línea en el el año que más se 2008, utiliza para ¿no? el En este diagnóstico, es caso la apareció una primera identificación versión que fue de el la UNIPAI micobacteria Plus, versión a 1, través de la cual una permitía la coloración en detección una de la muestra TB de y su esputo, por resistencia a la vampicina ejemplo, diccionacina. la Sin embargo, tenía denominada ciertas vaciloscopía o frotis complicaciones con directo respecto en esputo. a los tipos de muestras y a las cargas También se baciliares puede hacer para la hacer mala identificación detección, ¿no? del Mycobacterium a través del Posteriormente se cultivo hace una que se mejora de la realiza en versión y medios se incluye enriquecidos que Dinatai y favorecen MetaS el Plus desarrollo versión 2. Este nuevo de la kit bacteria mejora mucho la y su sensibilidad crecimiento. para su Esas pruebas, detección, sobre todo el cultivo, tanto evalúa para las drogas y la características físicas y de identificación de la comportamiento especie, de ¿no? la micobacteria, es decir, sus características fenotípicas. Es así que También ya se en el puede hacer Perú, una evaluación de la eh, presencia de marcadores con el aumento de genéticos los casos específicos de la de Mycobacterium TBMDR tuberculosis, de tal manera que y nos las puede monorresistencias, tanto a permitir rifampicina como reconocer cinicida, a la Mycobacteria en una se muestra de tejido o trata esputo de y poder acelerar el hacer su diagnóstico y inicio de detección tratamiento. genética. Estas Para pruebas que esto, evalúan o en el año identifican 2012, el genes INS específicos son incorpora esta nueva denominadas pruebas metodología, ¿no? genotípicas. Previamente Y tanto las validada pruebas genotípicas como las pruebas para fenotípicas poder permiten también acelerar el identificar la diagnóstico del presencia paciente, ¿no? o Y su no de oportunidad en efectuar resistencia el a los resultado para su antibióticos tratamiento. utilizados contra la tuberculosis. Es así que Sin se embargo, incorpora el debemos método recordar que Genotype, las pruebas ¿no? fenotípicas, El sobre cual todo para la se detección de basa en un ensayo resistencia, cualitativo, ¿no? tienen Que variaciones permite en esa cuanto a las identificación del concentraciones que se deben complejo y selección de utilizar para resistencia, detectar la presencia de resistencia, básicamente a partir de dependiendo del muestras de medio de esputos, cultivo que se vaciloscopias utilice positivas para y de cultivos evaluar sólidos y líquidos, ¿no? el Esta antibiograma tecnología es una tecnología de en un en la cual cultivo de utiliza tiras de Mycobacterium nitrocelulosa tuberculosis. que En el contienen ejemplo sondas que está marcado específicas de aquí, regiones parciales de en resistencia, el cuadro rojo, vemos básicamente que para los genes implicados en estas drogas, que es el el gen RPV, etambutol puede CALGI e tener INA. una concentración crítica Hablar un poco inhibitoria de estas muy drogas variable es hablar desde un poco de las clases 2.0 a la cual hasta pertenecen, ¿no? 7.5 Podemos microgramos por mencionar, mililitro ya ustedes según el medio de lo cultivo que se conocen, la utilice, y esta rifamicina, variabilidad que es un está ansimicina de determinada para varios estabilicos antibióticos que se de utilizan contra la clase tuberculosis, lo cual que pertenece a la nos rifamicina, ¿no? Y puede básicamente cómo explicar actúa, por es qué un inhibidor específico de algunas la ARN polimerasa, pruebas de ¿no? sensibilidad Y en la cual medios de interfiere en la cultivo síntesis pueden de tener ARN mediante la variaciones unión de la ARN dependiendo del polimerasa. Ese es punto de referencia que se flujo utilice que para maneja, ¿no? detectar la Al resistencia. Mycobacter desarrollar resistencia a la rifampicina, muta el gen Adicionalmente, RPV que codifica debemos la también subunidad de RT recordar de la RNA que polimerasa la bacteriana. resistencia es conferida por mutaciones genéticas Entonces, por puntuales, ejemplo, en esta imagen las cuales podemos ver pueden ser cómo varias para se detectar, produce para esta conferir síntesis del resistencia ARN, a un ¿no? Se mismo evita esta antibiótico. síntesis Existen varias mutaciones y que se pueden evita la conferir transcripción del resistencia a un mismo proceso, antibiótico. ¿no? Por ejemplo, para la Entonces, piracinamida aquí vemos la misma hay imagen. hasta tres Y aquí vamos a dar un claro ejemplo, ¿no? De mutaciones qué es lo que genéticas sucede, que por pueden ejemplo, ¿no? explicar la Por ejemplo, para mayoría un de fármaco las resistencias a sensible, piracinamida. Sin lo que embargo, hay, no explican el cuando el 100% fármaco es sensible de a la las droga, lo que hay no hay resistencias. transcripción, básicamente, ¿no? Porque no hay síntesis de ARN. Y en términos No haber generales y esto, en el no hay mundo ideal, uno transcripción, esperaría la de bacteria que muere, ¿no? se En produciese este este caso escenario, que si el yo tengo un fármaco es paciente con sensible, ¿no? una O la cepa droga es sensible al resistente, microorganismo, básicamente, según ¿no? una prueba fenotípica Ya que va a o actuar sobre genotípica, ese punto de el la RNA resultado clínico polimerasa. debería Sin ser malo embargo, si es que el esquema de tratamiento no es el adecuado y si viceversa. Si yo tengo un paciente que es el sensible fármaco a un medicamento y recibe este tiene medicamento, la alguna respuesta clínica debería ser acción favorable o buena. y se Sin vuelve embargo, en la resistente, vida real entonces sigue habiendo existen una transcripción. serie de Al seguir matices o habiendo transcripción, la sobreposiciones bacteria no en las muere, cuales pueden entonces, existir casos con como le resistencia pero con mencioné, buena respuesta la clínica resistencia al y casos sin fármaco resistencia pero es con lo que mala se va a respuesta dar, clínica, es ¿no? decir, una disociación o Porque una aquí vemos, por discordancia ejemplo, entre los resultados de las pruebas de sensibilidad esta genéticas unión o fenotípicas y de la la droga respuesta con la clínica RNA que uno observa polimerasa en el paciente destruye, cuando recibe el no hay tratamiento transcripción, no hay replicación y la bacteria muere. estándar. Sin embargo, la droga no actúa sobre esta RNA Esto polimerasa porque ha nos sufrido la bacteria una mutación plantea y al tres haber una escenarios. mutación El primero de ellos es tener
Una resistencia Básicamente, el fenotípica es microorganismo aquella sigue que está intacto, causada por una ¿no? Pero no va a mutación morir genética y se va a seguir y que replicando. puede detectarse a través de Por pruebas eso es que moleculares como bastante el importante es EXPERT la o acción de la la droga secuenciación genética o sobre el proceso básico de el la EPA, que bacteria, es ¿no? el ensayo de sonda lineal, Entonces, estos también procesos conocido se como el dan de genotype acuerdo en el país, a dónde es decir, encaje la pruebas que droga, detectan mutaciones. ¿sí? Otro escenario es tener una resistencia fenotípica, es decir, aquella Ahí en la que el está, Mycobacterium no hay una reacción, no encaja la droga sobre la crece o no se mutación. desarrolla en presencia de un antibiótico. Es decir, Entonces, si yo coloco un cultivo ya con hablando un medio poco de la sólido resistencia, líquido, vamos a ver que en esta en región el se cual producen ciertas mutaciones se específicas, añade un ¿no? antibiótico, si la bacteria es Esta resistente, región va a desarrollarse sin básicamente problemas dentro de este es una medio región con antibiótico. Y en esto la se cual puede van a detectar aparecer ciertas a través de las mutaciones pruebas implicadas en la resistencia, fenotípicas basadas ¿no? en cultivo como Para el el FSIP, genotype, el MODS u otros. básicamente están regiones específicas, ¿no? Estas regiones, Adicionalmente, es se lo que puede encontrar podemos lo que ver se aquí, denomina la resistencia clínica, donde el 533 paciente más o menos. fracasa o falla Es una en región la respuesta al bastante tratamiento que se le ha instaurado, importante basado o porque no aparecen la en mayoría de mutaciones el con las que resultado de una prueba de podemos sensibilidad. encontrar, ¿no? Y esto usualmente no Entonces, es fácilmente por ejemplo, detectado, para la pero podría rifamicina está determinarse cuando hay un fracaso bacteriológico o 516, clínico al tratamiento, 526 y 531, o ¿no? incluso Básicamente que la corresponden a recaída. las De tal mutaciones más manera de que frecuentes, esto más bien ¿no? Que pueden es una aparecer en forma de esta detectar región. una resistencia al tratamiento Estas de mutaciones forma tardía. se dan por un codón, ¿no? Por un cambio de nucleótido básicamente, ¿no? Ante En el estos cual va a haber escenarios en los que no hay una correlación adecuada entre los presencias resultados o del ausencias tratamiento de y los alguna resultados de zona, las pruebas de ¿no? sensibilidad, se le denomina Y es lo discordancia. que vamos a La ver discordancia es un en el estado de transcurso de ausencia la de armonía presentación. o ausencia de acuerdo entre Para esto hay dos otra droga específica que situaciones también es la o sinacida. contextos. La sinacida tiene En una actividad tanto que bactericida estamos hablando básicamente, de ¿no? Es la una tuberculosis, la actividad de ausencia de supresión acuerdo puede moderada, estar entre una más o prueba menos de genotípica 2 a y una 18 prueba veces. Es un fenotípica trafármaco o entre diferentes activados por pruebas enzimas de genotípicas o Mendeleev entre diferentes pruebas y actúa fenotípicas y básicamente en la genotípicas pared y la celular de los respuesta al ácidos tratamiento glucónicos. observada durante el tratamiento. Esta inhibe la síntesis de la pared celular, vemos acá, Existen ¿no? varios estudios que han Quedan solo los evaluado ácidos de forma directa glucónicos, o indirecta ¿no? Como ven la ahí. asociación y Y se frecuencia de las presenta más o discordancias. menos en el Este estudio, 50-80% que de fue pruebas publicado en celulares plurales, 2014 por ¿no? El Xavier paciente con Navarro, resistencia NSI. evaluó varias Por pruebas otro de lado, sensibilidad, básicamente el Western Jensen, el MGIT, gen el Expert, INA, el que es el Genotype, blanco final, el normalmente las plaga en mutaciones placa, aparecen entre un 15 y también un una prueba 24% de de PCR para desligado con secuenciación resistencia, genética, ¿no? y observaron en este Entonces, estudio que básicamente, había lo que quiero más dar o a menos una entender aquí es concordancia para que estos tuberculosis MDR del procesos que 80% cuando se se utilizaba dan, un método procesos como el Westin bioquímicos que se Jensen, dan y en la estas regiones, concordancia era tanto en la mucho más región alta cuando se Canchi como utilizaba sobre Bolinga, todo va a para depender isoniazida mucho y rifampicina, en de tanto que la para evaluar etambutol droga y y de la enzima, streptomicina, ¿no? la Si la discordancia, enzima o mejor dicho, la no se concordancia era activa, más bien baja, la alrededor del isoniazida 50%, es tampoco, decir, ¿no? que el Y estas 50% de las pruebas enzimas decían que era resistente básicamente sufren ciertas y el mutaciones. otro 50% decía Estas que eran ciertas mutaciones sensibles, la droga pero no puede la activarse, que no hay discordancia una era en acción que sobre el no se microorganismo. detectaba adecuadamente la Las resistencia mutaciones más frecuentes en estas de las pruebas regiones con es el el estándar que en este caso era gen una CANCHI secuenciación genética y el gen por A, PCR. ¿no? En el cual se desarrollan ciertas Eso quiere decir mutaciones que la específicas. confiabilidad de las pruebas varía Y las que se según el tipo de consideran con medicamento que mucho se más está frecuencia evaluando. La son concordancia las puede ser los resultados entre mutaciones los métodos es variable en el y codón depende también del fármaco 315 que se está 42, evaluando. De tal manera de que ¿no? la Y que se preocupa confianza para o la la mutación 1 y concordancia es mutación más 2, alta, en este basada caso, en para estos cambios evaluar isoniazida y fenotípicos. rifampicina. Sin Y en embargo, caso existe de la entre un isoniazida, 20 y analizada bajo 25% eh, un ácido de nucleico de acuerdo a posibilidades su de que haya una posición, ¿no? Inicio discordancia de la en los posición, menos resultados de 15, las menos pruebas de 16, sensibilidad menos 8. evaluados por diferentes ¿No? métodos. En este caso pueden aparecer para isoniazida mutación 1 o 2 y Adicionalmente, ensayos en este estudio se implicados evaluó eh, en cuál estos era procesos. más frecuente, si la discordancia Entonces, respecto a un poco sensibilidad o la conociendo ya de discordancia cómo es la respecto a acción, el resistencia. proceso Y se de encontró activación de las que era drogas, más frecuente encontrar donde discordancias actúa la droga respecto a la básicamente resistencia, es decir, que y era las mutaciones posible que no pueden detectar resistencia aparecer con las pruebas básicamente que estandarizadas permitan esa comparadas con resistencia. las pruebas que Para evalúan esto mutaciones se mediante desarrolla esta técnica secuenciamiento genético. básicamente, ¿no? Y entonces Entonces, es bueno un es mucho poquito más probable que conversar del uno principio del método, que encuentre es algo discordancias bastante sencillo, ¿no? por resistencia a un fármaco Para esto que se por da susceptibilidad a un este. proceso de extracción primero del ADN de la muestra, Adicionalmente, ¿no? Para nosotros poder el estudio de básicamente Cirilo trabajar demuestra que el proceso, ¿no?
pueden Entonces, incidir dentro de un como le mismo gen, en mencioné, este paso 1 caso es el gen extracción, RPO de la, ¿no? Una extracción con que la un mutación kit es para la comercial, resistencia a la ¿no? rifampicina. Se Las hace una mutaciones pueden extracción para luego sucederse en hacerse una diferentes amplificación, ¿no? partes del gen Un y van a equipo codificar diferentes denominado aminoácidos, de tal hemociclado, manera de ¿no? que Entonces lo que dependiendo queremos de qué aquí es más o mutación menos la puntual carga de dentro ADN que del tengamos, amplificarla gen y obtener, RPO se produzca, amplificarla y va a haber obtener cantidad de variaciones en glicones que cuanto nos a la permitan posibilidad de hacer una detectar la mejor resistencia detección en cultivos. Es del, decir, va a haber diferentes del concentraciones microorganismo mínimas básicamente, ¿no? inhibitorias dependiendo Luego de se la va a hacer un variación en la proceso de mutación específica. Algo de, hibridación, por ejemplo, ¿no? Que aquí la básicamente es volver concentración es alta, en tanto que a aquí es romper la más hebra de baja y ADN aquí es para más baja. que De tal este manera de ADN que las simple diferentes busque su mutaciones pueden complementariedad en conferir la sonda, diferentes como se ve acá, ¿no? Entonces concentraciones esto de mínimas aquí ya bajo una inhibitorias dependiendo reacción del aminoácido física se hace un que se proceso de mute o naturalización se sustituya del en la ADN, proteína que se va ¿no? a sintetizar a Y partir esta del gen sonda RPO, por ejemplo. simple va a buscar su De tal manera de complementariedad que en la tira no de celulosa, solamente es ¿no? que la Entonces mutación estos se son los produzca en un solo gen, complementarios, ¿no? sino que además Que depende van a buscar los nucleótidos su de complementariedad en qué para poder parte del gen se alinearse produzca la mutación para poder y conferir unirse la básicamente, resistencia ¿no? y Para luego también ya para en un poder paso, tener una prueba un que paso sea capaz de siguiente, detectar se adecuadamente la genera ya resistencia una si es que la visualización mutación física mediante la confiere incorporación de una concentración mínima un inhibitoria reactivo diferente de la revelado, ¿no? estandarizada, Y lo poder cual plantea obtener un ya las reto ondas, para el diagnóstico de la ¿no? resistencia a Delimitadas través de y así métodos poder hacer la que evalúan interpretación de los el comportamiento resultados. de la bacteria, es decir, Y los métodos entonces, bueno, básicamente fenotípicos. es una tira ya revelada, ¿no? Desde el Entonces punto lo de que vista vamos a hacer clínico, el es que impacto ustedes de la conozcan un presencia de poco de cómo pruebas se hace esta discordantes interpretación o pruebas y inconsistentes, como para dice Banks y sus qué se identifica colaboradores en el cada año tipo de sonda que 2014, podemos donde encontrar, ¿no? evaluaron el La resultado tira contiene 3 ondas de la prueba de controles, sensibilidad 8 sondas molecular para la a región RPAB, que isoniazida y determina la resistencia rifampicina, a rifampicina, que y son ellos 8 lo que sondas hicieron wild fue type, evaluar de forma zonas retrospectiva silvestres una donde serie de no sufren pacientes que tenían estas mutación, discordancias y y las vieron cuál era el ondas de resultado del mutación. tratamiento En cuando el este paciente era caso, tratado para la como si RPAB fuera tenemos sensible o como si fuera 4 zonas de resistente. mutación, ¿no? Los Para pacientes el que gen fueron tratados como cangri también sensibles tenemos una zona tuvieron control, una zona wild type o silvestre y mayor zona de mutación. Para el gen INA de la probabilidad misma forma, ¿no? Tenemos 2 de tener un zonas resultado wild type y una de adverso mutación. en comparación a los que Estas tenían el sondas tratamiento como si nos fuera van a resistente. De permitir tal manera de que decidir si el este paciente primer no tiene estudio una lo que nos resistencia, dice ¿no? es de que los sujetos que recibieron Para las zonas medicamentos control, de segunda básicamente son línea controles tuvieron mejor generados para resultado el proceso, eh, básicamente en cuando tenían educación una prueba comprobado, resistente, tanto que es resistencia la por reacción fenotípica como resistencia por de prueba los reactivos molecular. que se agregan. El control de Otro amplificación va a estudio de Corea, si reportado se en ha el replicado 2017, el ADN que evaluó nosotros hemos el colocado en el tratamiento de equipo. pacientes que Esta tenían es la zona de pruebas de identificación. sensibilidad Si el paciente discordantes para tiene TB isoniazida. o, bueno, Y un observaron que los microorganismo pacientes que recibían dentro del complejo tratamiento como si fuera micobatero-enterobiológico, ¿no? sensible a isoniazida, tenían mayor probabilidad de tener fracaso o recaída a Entonces, tratamiento en o estos casos desenlaces podemos no ver de favorables, es decir, que un aparecen las ondas 10% de las los 8 sondas evaluados wild time y no que aparece tenían pruebas ninguna sonda discordantes de y fueron manejados mutación. como Entonces, para este caso, es una isoniazida región sensibles RPV, tuvieron un sí, resultado desfavorable al que tratamiento, en no tanto que aquellos tiene que recibieron tratamiento ninguna como si mutación. fueran Por lo tanto, para la droga resistentes a rifacina, isoniazida, el resultado damos la desfavorable siguiente tanto droga en para el muerte gen como recaída fue CANG. cero. Podemos De tal ver que manera de que también tiene la sonda wild este type y estudio no como el aparece ninguna previo nos mutación. indican que los Y pacientes para que el gen tienen INA igual resultados son las discordantes wild type deberían y zona de manejarse mutación. o tienen mejores Bueno, resultados de lo que nos ha tratamiento permitido cuando se manejan como si fueran resistentes. este resultado es Una identificar que serie el mucho paciente más sí grande tiene la de enfermedad, o sea, pacientes que tiene la fue gente reportada con tuberculosis. Sin embargo, en Lancet para las en el año drogas, para 2019 ambas es un drogas es trabajo sensible. realizado en Suiza ¿Sí? Aquí podemos ver, en el cual son evaluaron los sensibles para resultados de ambas drogas. tratamiento Entonces, para a este los primer pacientes que caso tenían pruebas de tenemos un sensibilidad paciente y sensible tanto a encontraron que los rifampicina pacientes que como a tenían isoniazida. ¿Por qué? Porque no eh, aparecen discordancias las ondas de en la prueba de mutación sensibilidad, pero en eran ambas manejados como genes de sensibles o resistencia. subtratados, tenían mayor probabilidad de tener muerte cuando utilizaban este tratamiento, en Para tanto el que si se segundo hacía caso, un por ejemplo, tratamiento, tenemos ya, vamos a ver un poquito ya más, un sobretratamiento, es decir, entrar más a manejarlos como si fondo, fueran y podemos ver resistentes, la las zonas probabilidad de muerte controles. era casi El comparable a paciente los que tenían tiene pruebas identificado de el sensibilidad complejo micobatero de tuberculosis, concordantes. tenemos los 3 controles que están Y perfectamente bien. resultado Sin embargo, acá podemos ver, se miren, para el gen verifica aquí en esta RPV, tabla en la donde zona se de ve que mutación, en la zona la, silvestre, la desaparece una sonda discordancia, wild type. inclusive Y cuando se miren, maneja aparece una sonda de como mutación en la gen RPV. resistencia, Entonces ya para puede este caso provocar ya un vamos mayor a riesgo de tener determinar que el resultados paciente adversos tiene o una mortalidad en este resistencia para caso, esta droga, ¿no? por lo Y que rifamicina resistencia la con un
el actuar aparición de una sonda en la Por ejemplo, discordancia allí de la misma forma. en el Tenemos lo resultado de la prueba de siguiente. sensibilidad debería irse No hacia, aparece hacia el ninguna peor sonda de escenario mutación, y hacer un entonces la monitoreo más radiación estricto decide porque la sencillo. probabilidad de tener muerte Entonces, o esta es una un resultado adverso de monoresistencia tratamiento rifampicina. es más alto. Para el siguiente caso, podemos tener en cuenta lo siguiente. En esta La diapositiva aparición de vemos las ondas el resumen de controles, varios el paciente estudios está diagnosticado publicados como entre el año tuberculosis 2009 y complex, 2015 ¿no? respecto de la Entonces, no discordancia de aparece pruebas una fenotípicas y sonda fenotípicas. en la zona de Se ha mutaciones otra observado que la vez, así por lo discordancia tanto de los resultados de tenemos las pruebas de sensibilidad que es para sencillo, ¿no? Vamos Lowenstein-Jensen un poquito a es esto. de 5 al Para acá 7%, aquí lo cual también, es ¿no? relativamente Vamos haciendo bajo en la lectura, comparación vemos al todos, 15-20% no que hay se una puede observar resistencia con el método de básicamente, MGIT. sensible para acá y También para se INA, reporta en esos sigue estudios una que las cepas resistentes a resistencia, ¿no? rifampicina poseen Entonces, mutaciones que no son podemos tener detectadas que isoniazida fenotípicamente, puede ser sobre todo por sensible, el MGIT. pero También es importante sí, saber que es no toda sensible para las modificación drogas, fenotípica afecta a la básicamente, resistencia no fenotípica tiene de una la misma resistencia manera, es decir, isoniazida, puede haber ¿no? Aquí tenemos mutación una one sin que time, ¿no? necesariamente se Pero sin produzca una embargo, resistencia al tratamiento cuando se vemos los expone controles, ¿no? la Por más que yo bacteria haya hecho la lectura al basada fármaco. en el caso del paciente, También la ¿no? resistencia Porque es de es bajo grado a rifampicina y se asocia a un un fracaso paciente sensible también, al ¿no? tratamiento con No esquema aparece terapéutico sensible. ninguna mutación Eso es importante reconocerlo inmunológica. debido a que Pero la esto me hace resistencia a mucho que dudar, rifampicina un control, manejada con ¿no? Ese esquemas control bacteria hay una sensible puede contaminación, provocar un ¿no? Al aumento margen en de la que no sé probabilidad explicarles de cómo se hace ampliar la la resistencia a interpretación, otros también medicamentos como la isoniazida. necesito explicarles un poco que siempre al ver Y es los importante controles saber que la y al ver secuenciación esta genética aparición, suele porque puede confirmar la suceder, resistencia entonces tenemos que volver a fenotípica repetir el hacia ensayo, ¿no? Y en rifampicina este y otros resultado es un medicamentos resultado no en válido, general. básicamente, ¿no? Básicamente por la presencia Sin embargo, los de mecanismos este que control 3, que producen es un o confieren control resistencia a un en el antibiótico cual está en la apareciendo una tuberculosis mutación. son bastante variables. A lo Entonces, largo de los años se para han ido estos descubriendo casos nuevas formas de no es algo resistencia válido, no ¿no? relacionadas a mutaciones que pueden provocar resistencia al tratamiento o a los fármacos. Por ejemplo, Para el caso 4, miren, hay mecanismos controles adaptativos que confieren internos, la tenemos los resistencia para controles internos que compensar están la pérdida de la perfectamente bien, virulencia de la bacteria mediante la alteración en la composición de la pero pared miren, no celular, hay mediante la inducción de bombas de medicamentos, es decir, una zona en el producir la desintoxicación complejo de encuentro en de la tuberculosis, ¿no? bacteria, Entonces, mecanismos que aceleran la tasa de no podemos mutación, es decir, nosotros aumentan la variación determinar genética, básicamente si el y paciente tiene también para ITB o no, compensar las entonces damos deficiencias como en un el caso crecimiento indeterminado. de la Un bacteria, de tal paciente manera de que que tiene la probabilidad de tener TB como que no, evaden ¿no? En esto el callamos efecto otro del flujo que antibiótico debemos y manejar mantienen internamente con el su laboratorio sobrevida en el para llegar tejido a pesar de al la exposición al final antibiótico de ver darle un eh, resultado al paciente, durante el ¿no? tratamiento. Por eso no sabemos los resultados, al no saber el resultado Clásicamente se no es pensaba complejo pues en que mi la comentario de generación de la tuberculosis, ¿no? resistencia estaba relacionada básicamente a la mutación puntual de un gen Aquí podemos ver. y sin Este es embargo ya otro estamos tipo de viendo de caso. que pueden haber mutaciones Miren, en este caso los controles están variables dentro de un mismo perfectamente gen bien en dependiendo los de controles 1, qué 2 y parte del 3. gen Aparece el agente patógeno tiene la complejo encuadre de mutación. tuberculosis. Adicionalmente hay Sin una embargo, presión miren, para la zona de sobre la el región micobacterio en RPB aparecen tuberculosis que mutaciones, va a ¿no? Miren, provocar en la sección 2A y la 2B, en la selección de región de las mutación, resistencias ausencia de como wild vimos en time. la En CAG también hay clase mutación previa en la que se 1 y habló en el acerca de la INA generación también. de la Bueno, en el resistencia INA y la no aparece selección ninguna de mutación. Entonces, para pasobacterias este tipo de resistentes. pacientes se le genera También hay mutación mecanismos y es relacionados una a las resistencia interacciones rifampicina que tiene la altamente bacteria con el silenciosa. Es huésped un mediante caso de sus un mecanismos paciente de MDR, sobrevida ¿no? y Con la presencia de adaptación mutaciones al que aparecen, ¿no? medio Cabe ambiente resaltar del que microambiente del cada tejido sonda pulmonar donde se anida la es, micobacteria tuberculosis. cada sonda aparecida en la Adicionalmente, hay región de mecanismos mutación relacionados a la juega un papel evolución importante, de la ya que a la micobacteria en su presencia de la interacción con sonda se el da la ser humano, de ausencia de la tal sonda manera wild de type, que ¿no? Porque la cada bacteria sonda ha wild type desarrollado varias trabaja con formas cada de sonda de la mutación. polimorfismo filogenético ¿Ok? y variaciones en los linajes que pueden Bueno, ya un poco explicando conferir esto mayor para que ustedes resistencia conozcan más o menos en al detalle cómo tratamiento se y dan mejores o se mecanismos toman los de criterios para poder interacción realizar la interpretación asociadas de los específicamente al resultados. huésped. Tomamos en cuenta mucho y Por seguimos eso mucho el podemos flujo decir del que sistema la de gestión de generación de la resistencia es más calidad, ¿no? compleja Basado que el ya en modelo la norma clásico y que existen ITPI, mecanismos relacionados a la ¿no? evolución y Y la interacción nosotros, continua la norma que técnica tiene la peruana bacteria con su huésped. hizo 1589 y poder Solo como para manejar y señalar dar un puntualmente algunos de resultado estos mecanismos confiable, como un ejemplo, básicamente, ¿no? en este gráfico lo que vamos a ver en Bueno, primer lugar es y seguimos.
vamos según la ya intensidad con del la otra parte color, del proceso, ¿no? la Ya concentración de un hablamos un poco de lo medicamento que en es una una decisión para la lesión resistencia a dolores de primera línea. Ahora es bastante importante granulomatosa con hablar cavidad de lo que en es el el método de parénquima pulmonar. ensayo, que es Y si ustedes se dan el cuenta, mismo pues patrón, el en la mismo tipo periferia de la que hemos lesión verificado. granulomatosa se vieron En que este hay caso ya mayor es componente la celular y detección de mayor resistencia a dolores de segunda componente línea, ¿no? Que se tiene otra MPO circulatorio secundaria. y mayor actividad metabólica. Sin embargo, Se surgió un observa problema aún asociado a una la mayor TMDR, que concentración era la del tuberculosis antibiótico, en tanto XDR, que ¿no? en la medida que se va Entonces, produciendo ese problema se enfocó mucho el en ingreso, ALS vamos a llamarlo así, y ya del se venían antibiótico desarrollando dentro del ciertas técnicas granuloma, pues con las propósito concentraciones se también van de determinar reduciendo. esta resistencia a estas Y drogas, ¿no? finalmente, pues en la cavidad Asociadas a genes de misma no resistencia, ¿no? existe Entonces, presencia de antibiótico, en tanto la que preocupación en mucho por la tipos problemática y ya de lesiones por la más celulares como aparición, el granuloma ¿no? En no 92 cavitado y sin países del necrosis mundo, gaseosa, como estoy que al aquí, menos un se caso observa de variaciones en la tuberculosis concentración en los granulomas TBXDR, que tienen mayor ¿no? Aparecía, componente ¿no? celular Y sin básicamente necrosis se estimaba gaseosa. que los Hay una casos mayor TMDR, sí, concentración de pacientes tenían antibiótico en la probabilidad de tener comparación una a las lesiones TBX, que ¿no? tienen Ya para necrosis el gaseosa año, central o cavidad donde la prácticamente no DPCT, existe para el año concentración de antibiótico. 2015, Y esto ¿no? va a Y generar entre una este año y el presión sobre 2019, el Mycobacterium, detectó ciertos una casos, presión de ¿no? estrés 298 casos y de TB reportándose para ese desacondicionamiento, año, de tal 2019 manera que 76 va a casos, ¿no? favorecer la De los aparición de cuales mecanismos se determinaba que el 85% para de los casos se aumentar presentaban su en variabilidad neurocortical genética, de tal detallado. manera que puede Y aumentar así el se riesgo estimaba que por cada de 100 pacientes con generar TMDR se resistencia o producían seleccionar cepas TBXDR. Esa resistentes era la probabilidad. dentro de Sin estas embargo, zonas donde hay una baja el tema de concentración de detección para estos medicamento y alta pacientes actividad metabólica. tuvo un lapso Así de pues, he tiempo, observado ¿no? que Habiendo soportado el tema de es más detección de probable encontrar pacientes MDR, o sea, la detección de cepas pacientes con fibrosis del resistentes SIDA, sin en embargo, áreas la de alta detección de actividad otras drogas, metabólica las extracelular aminoglucósidos, se que tornaba mucho más en complejo. zonas Podíamos haber hecho un donde hay corte bacterias basado en lo en primero, reposo o pero faltaba la durmientes. otra parte, ¿no? Entonces, para eso, el desafío Volviendo siguiente, al ¿cuál era? cuadro Implementar una inicial o prueba uno de los molecular que cuadros nos permita iniciales que detectar vimos cuando resistencia a los hablamos primeros acerca de los aminoglucósidos, ¿no? diferentes tipos El de Dinotype resistencia. Online aparece, es una misma Los réplica del problemas que se Dinotype están primera línea, relacionados tiene el a mismo la detección de la procedimiento, el mismo resistencia flujo, desde la fenotípica extracción, están proceso de relacionados básicamente a amplificación, una poca un o proceso de incompleta PCR comprensión de cuáles son los múltiplex, mecanismos ¿no? que Y un van tema de a hibridación, producir la ¿no? Y no es el interacción mismo entre la flujo resistencia que genética tiene la y la primera línea que tiene la resistencia segunda línea. Lo único que fenotípica. cambiaba eran los genes Hay además específicos variabilidad para la detección de geográfica la en la distribución de las resistencia, ya que no iban a mutaciones. ser Hay los también este primeros, ¿no? fenómeno O sea, no de iban a ser básicamente heteroresistencia o parámetros primero infecciones los mixtas, aminoglucósidos. y no todos los mecanismos genéticos para la Y entonces resistencia pues son se conocidos. Estamos online, viendo de ¿no? que ¿Cuáles son la pueden acción de haber la droga, mutaciones dentro de un básicamente, mismo y los gen genes o asociados, ¿no? variaciones de Para estas mutaciones que flurotinodonas, pueden el gen conferir GIRAIGID, para diferentes grados de aminoglucósidos, que es el resistencia gen glicos, el fenotípica gen cuando se evalúan por insuficiencia unidades de renal, el cultivo. gen RRS y En la cuanto a baja la nivel de producción resistencia de aldohexina, que es la fenotípica, los reproductora, problemas el gen relacionados EIS, ¿no? a este Cada método para uno tiene su detectarla acción, básicamente son, que son básicamente, métodos más lentos, ¿no? Hay en que este esperar caso, ¿no? a que los cultivos Inhibiendo se desarrollen o no un frente a la proceso presencia de la del antibiótico. RNA-polimerasa, básicamente inhibirse, Algunos son complejos para algunos ¿no? medicamentos, ya Inhibiendo hemos la visto en la síntesis, tabla de las ¿no? primeras, donde las Y estos variaciones en las básicamente concentraciones se mínimas dan por la inhibitorias eran ausencia de alguna diferentes para mutación, diferente ¿no? En este método que se caso utilizaba podemos y ver también para acá diferentes para un paciente antibióticos. sensible, Hay para un paciente controversia sobre este resistente, punto en ¿no? particular Con dual respecto de que farmacoinversión, ¿no? En existen, este como caso, vimos, a diferencia de la primera línea, respecto a aquí rifampicina, encontramos variaciones mucho en más esta mutaciones por concentración cada mínima región, inhibitoria ¿no? En este caso las según la flavonoides, mutación que ¿no? se está evaluando, y En esta hay acción mucha discusión tenemos respecto de si se debe tres modificar o ondas no wild type estos para las puntos de corte para flavonoides y detectar resistencia. tenemos 5 Hay zonas también de problemas relacionados mutación, con la ¿no? También bioseguridad tenemos un gen más asociado, y ¿no? la Hay que correlación tener en cuenta que in se vivo e hizo una in vitro modificación en la no está primera bien versión del genotype segunda establecida línea, para muchos ¿no? medicamentos. Ya Solo hemos visto que hay presentaban ciertas varias regiones, ciertos genes, pruebas de ¿no? sensibilidad, sobre todo para Entonces, al etambutol o seleccionar para el gen KIRB, ¿no? Que también piracinamida, nos que permitía tienen la baja mutación confiabilidad y baja para concordancia, dos tipos de mutaciones, el gen sin importar RRS cuál para ciertas método drogas, en se este esté caso los evaluando, inyectables o para detectar la aminoglucósidos, resistencia en este desde caso la desde el punto de campemicina, vista amikacina y fenotípico. kanamicina, y Y una kanamicina de los bajo problemas nivel relacionados asociado a al la gen detección de la EIS, resistencia ¿no? clínica, pues básicamente es que Estos uno no puede genes nos esperar permitían determinar detectar resistencia, resistencia ¿no? Entonces desde el vamos a punto de ir a un vista claro clínico ejemplo de porque es detección de demasiado voluntad tarde tanto para el y paciente como vamos para el al manejo ejemplo 1, de la ¿no? En epidemia este en la caso, por comunidad. ejemplo, tenemos acá, y como lo mencioné hace un momento, ya les Podemos pues entonces hice presente las lecturas redondear de los casos anteriores para este hipertensión cuadro insuficiente del en mismo establecer flujo, algunas causas de básicamente la discordancias. presencia de las Básicamente, zonas la Waldheim primera o de la todas y ausencia de la la que se presencia debería de la descartar mutación. de plano desde el Igualito comienzo acá, es ¿no? En el error ILT y humano o de RRS. laboratorio, es
así vemos como acá lo la siguiente, que manipulación de para esta muestras, sonda de la errores región Girard no en aparece en la ninguna rotulación de las sonda, muestras. ¿no?
o en el procedimiento pintada, por lo mismo. tanto no hay una zona de También mutación, o sea, hay no hay una zona que afecte la problemas, sobre todo mutación, en ni para el KIR las pruebas tampoco, ni para el fenotípicas, en RGS, que ni puede para haber el IDS. una Entonces un paciente variación sensible, en el ¿sí? inóculo Ejemplo 2, bacteriano que se pacientes coloca necesitados sobre por el medio de quinolonas. cultivo, Sí, o tenemos para el incluso ejemplo 2 se lo puede siguiente, miren acá, tomar hay en la bacterias mutación diferentes, porque en un 13 mismo cultivo, en una aparece la misma plaga, pueden región haber diferentes chiral. colonias Sin con embargo, para las otras diferentes regiones, patrones en la de región IRB no resistencia. aparece y para la región No se RGS conocen aparece la realmente todos los sonda. Entonces mecanismos de hay la una resistencia, y por resistencia eso tanto también es para importante fluoroquinolonas reconocer como para que esa es una causa de aminoácidos, la ¿no? En discordancia. el ejemplo 3 también Hay tenemos la misma figura, un hay una limitado, punta de una número de sonda de mutaciones mutación. evaluadas, todavía no se conocen todas, es También posible que no se puedan en conocer todas la región desde el punto de RGS, pero vista acá hay práctico. un Las claro mutaciones ejemplo en el cual fenotípicas nosotros tenemos que silentes determinar su son resistencia. frecuentes, es decir, La literatura menciona puede la haber ausencia de una sonda vuelta y la presencia de una mutación una implica una prueba mutación en la región, como resistente, y aparece sin acá, embargo ¿no? el No hay paciente una debe dar una buena ausencia respuesta al en la zona tratamiento. vuelta por completo, ¿no? Porque hay una Hay sonda variaciones inespecífica, o en las sea, concentraciones que mínimas no es inhibitorias tan frente a diferentes oscura ni mutaciones, tan clara, es una y sonda pues los goldes intermedia. Sin estándar, embargo, el gol estándar mejor dicho, la ayuda de esto se tiene va a dar por bastantes la presencia de deficiencias la debido a sonda, que es un método ¿no? Muy antiguo, marcada y en no el está G, en validado el más que GIRA, por en la la mutación 2. Sin experiencia, embargo, acá y es podemos ver lo posible siguiente, que miren, no sea un en método perfecto para RRS detectar desaparece la zona el vuelta por 100% de completo, las está en resistencias. blanco, sin embargo no aparece en una zona de mutación. Para estos casos, Finalmente, lo que podemos nos concluir indica que el la control y el manejo de la interpretación es que debemos tuberculosis determinar como la presencia de resistente se una basa en su mutación, detección y diagnóstico ¿no? Que no oportuno. Es un está recordario enfocada básicamente o de no todo lo que se ha está hablado hasta el indicada ni momento en las presente charlas en previas. la sonda. Sin embargo, si hay una Las alteración, pruebas ¿no? Que está fenotípicas, indicando que incluso la puede haber una ultralienzo, dependen de mutación. Para aspectos estos técnicos casos que lo no damos como necesariamente una se resistencia. correlacionan con las mutaciones ni la Este otro clínica. ejemplo está Las en el mutaciones genéticas 4, es el algo distinto. 5, este es el 7, Las ¿no? Que es discordancias entre las pruebas bastante de sensibilidad y la respuesta importante clínica ver, son pero bueno, por bastante ejemplo, en el frecuentes. caso 4 Todos tenemos también experiencia al la respecto. Hemos resistencia visto se pacientes da con pruebas para de la resistencia presencia de que esta mejoran, mutación en y 3C viceversa, en pacientes que tienen la 3C, eh, ¿no? Con pruebas de ausencia de una sonda sensibilidad susceptible, y Wild-Type, sin embargo tienen mala en el respuesta al IRB no hay, tratamiento. no hay ausencia de Eh, no hay presencia de ninguna la mutación discordancia, disponible. dijimos, aumenta el En riesgo de el tener malos RGS resultados sí de también tratamiento, tenemos la sobre presencia de todo una si se mutación. Este es un manejan claro ejemplo de un paciente con XDF, ¿no? creyendo En que fluoroquinolones el para la paciente es sensible cuando la discordancia. discordancia Para el está presente. caso Y ante una 5 discordancia, por lo también tanto, el tenemos manejo la debe presencia hacerse de una considerando el peor escenario mutación. para el paciente, es Aquí decir, también hay que sonda tenga una Wild-Type, tuberculosis también hay resistente presencia, al no fármaco se que genera la tiene la presencia de prueba de una sensibilidad mutación, sin embargo hay discordante. una ausencia de Wild-Type, indica que hay un Muchas cambio, gracias. debe haber un cambio nucleotídico que en la cual